En las dos primeras partes habíamos visto la historia de este joven y cómo el manto de colores que su padre le regaló y los sueños que tuvo conllevaron a que los hermanos le tuvieran envidia y al final terminaron vendiéndolo como esclavo a los madianitas. Después vimos que a pesar de que le había sucedido esto, el joven decidió adorar y seguir al Dios de sus padres, a Jehová, Dios de los cielos, la tierra y todo lo que existe. Jehová lo prosperó en la casa de su nuevo amo Potifar, pero la esposa se enamoró de él. Por lo tanto, le hizo, como hubiéramos dicho en nuestros países, una encerrona. Y lo acusó con el esposo de haberla querido violentar. Potifar conocía a su esposa y sabía que era algo coqueta, pero por el honor de su casa no podía dejar la situación así. Por lo tanto, en lugar de creer en la inocencia de José, lo que hizo fue llevarlo a la cárcel. No quería matarlo, pero tampoco podía dejarlo en su casa. De nuevo José veía su vida cuesta abajo, pero aún así confiaba en su Dios. Y aquí comenzamos la tercera parte. ¿Qué fue lo que ocurrió con José en la prisión? Señor Jehová, no sé por qué me están pasando estas cosas, pero tú sí lo sabes, y yo confío en Señor Jehová. Dios no se había olvidado de José. Por lo tanto, igual que prosperó en casa de Potifar, también prosperó en la prisión. Llegó un momento que el carcelero todo lo ponía en sus manos. Es por eso que cuando dos importantes funcionarios del faraón, su copero y su panadero, cayeron en desgracia en el palacio y fueron enviados a la cárcel, el carcelero dejó que José se ocupara personalmente de este par de tan importantes personajes. Un día en que, cumpliendo sus funciones, entró José a la celda especial donde estaban estos funcionarios del faraón, se percató de que ambos estaban muy preocupados. Y, como era su costumbre, les preguntó que cómo estaban ese día y además indagó un poco más acerca de por qué se veía esa preocupación en sus rostros, a lo que estos hombres le respondieron que habían tenido en la noche anterior un sueño que los había dejado muy preocupados porque pensaban que ese sueño era muy importante para la vida de ellos dos y no sabían su significado. Entonces José les dijo: Señores, el Dios de mis padres, desde que yo era mucho más joven, no solo me ha dado sueños, también me revela el significado de los sueños. Cuéntenme qué soñaron y yo le voy a pedir a él que me revele su significado. Entonces el copero le contó su sueño a José. Le dijo que había estado soñando que veía 3 hermosos racimos de uva y que él las tomaba y las exprimía en la copa del faraón. A lo que José se quedó pensativo y después de orar le dio el significado del sueño. Tu sueño, le dijo José, significa que en 3 días vas a ser liberado y le vas a volver a servir al faraón el vino en su copa. Al escuchar que el sueño del copero había tenido tan buena interpretación, el panadero, que hasta ese momento estaba un poco dudoso, decidió contarle su sueño a José. Y le dijo que él había soñado que tenía una canasta en la cabeza y que esa canasta estaba llena de panes y que 3 pájaros venían y picoteaban de los panes que estaban en su cabeza. Al oír este sueño, José se quedó pensativo y de momento se entristeció y le dijo al panadero: me da mucha pena el significado de tu sueño. Eso quiere decir que en 3 días, el faraón va a pedir que te corten la cabeza. Lo siento mucho. El panadero lógicamente se enojó. Y tal y como Dios le había revelado los sueños, así ocurrió. En 3 días, el copero fue restaurado a su posición y el panadero fue muerto, pues el faraón mandó a que le arrancaran la cabeza. Antes de salir de prisión, el copero le dio las gracias a José
por haberle revelado el sueño. Y José le pidió por favor que cuando estuviera en la presencia de Faraón explicara su situación, porque él era inocente y no tenía por qué estar en prisión. Le pidió por favor que le hablara al Faraón acerca de su caso y el copero se lo prometió. Pero como somos los seres humanos, cuando llegó al palacio se olvidó por completo de su promesa, y allí se quedó José aún en la prisión por unos cuantos años más. Un día el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y comían de la hierba del prado. Pero tras ellas subían del río otras 7 vacas flacas, enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y esas vacas de feo aspecto y sin carne apenas devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Despertó el faraón, se durmió de nuevo y tuvo otro sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de estas espigas salían otras 7 espigas menudas, sin granos y abatidas por el viento. Y estas 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Aquí despertó el faraón y vio que era un sueño, pero por la mañana estaba agitado su espíritu y pensaba que aquellos sueños tenían algún significado, pero no lo podía entender. Por lo tanto, mandó a llamar a todos los magos del reino, pero nadie le supo explicar el sueño. Entonces fue que el copero se recordó de José y le dijo al faraón que él había conocido en la cárcel a un muchacho que había podido descifrarle cuál había sido el sueño, y que lo que el muchacho le dijo había sido verdad, pues a los 3 días él había regresado al palacio a entregarle en su propia mano la copa al faraón. El faraón rápidamente pidió que sacaran a José de la cárcel y que lo llevaran enfrente de él para contarle el sueño, a ver si José le podía dar su significado. Después que José estuvo enfrente del faraón, escuchó atentamente lo que este señor le contaba acerca de los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas que se la comían, y las espigas gruesas y hermosas y las espigas flacas que se las tragaban. Después de escuchar atentamente los 2 sueños, José le respondió al faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y separe la 5ª parte de la producción de la tierra de Egipto, en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Al escuchar la revelación que José le había dado de parte de Dios acerca de sus sueños, Faraón decidió que no había persona que pudiera hacer lo que José le había aconsejado
con mayor capacidad que el propio José. Por lo tanto, este llegó a ser, de aquel pobre muchacho que sus hermanos habían vendido como esclavo, a ser el segundo hombre en importancia dentro del imperio más poderoso de su tiempo. El faraón le dijo que solamente él estaba por encima de José. Le dio un anillo de oro, lo vistieron con ricas túnicas y desde ese momento empezó a llamarse Zafenat Panea. Así es como un joven que confió en Dios, a pesar de todas las vicisitudes por las que pasó, vio cómo Dios lo fue preparando para ser el segundo hombre de más importancia dentro de un imperio poderoso. Aunque las cosas parecen que no te van a ir bien, sigue confiando en Dios. Tú no sabes si vas a ser el próximo José.